¿Qué tal? Bienvenidos a Caminos de Tiza. En estos tiempos de democracia, de participación ciudadana activa, no es casual que haya cobrado un gran desarrollo el programa Educación y Memoria del Ministerio de Educación de la Nación. Nos interesa saber con qué concepto de memoria trabajan y cuál es el aporte concreto a la enseñanza de la historia reciente. Vamos al encuentro de nuestros invitados. El Ministerio de Educación de la Nación lleva adelante desde la Subsecretaría de Equidad y Calidad Educativa y a través del programa Educación y Memoria, una serie de políticas educativas que tienen como objetivo la enseñanza de temas complejos y dolorosos del pasado reciente. Estas políticas entienden la memoria y los derechos humanos como una construcción histórica y social, y promueven la formación de ciudadanos críticos y democráticos, que sean capaces de reflexionar desde la idea de justicia y respeto por el otro. Sus principales acciones son construir y consolidar una red nacional de educación y memoria que sostenga las políticas a nivel nacional, producir materiales educativos, brindar formación docente inicial y continua, insertar curricularmente las problemáticas del pasado reciente. Esta política tiene por objetivo convocar a la reflexión sobre el pasado desde el presente para construir un futuro mejor en el marco del respeto por los derechos humanos. La colección Educación y Memoria es un paso más en el despliegue de las políticas educativas nacionales. Está integrada por 3 libros, producidos por el Ministerio de Educación de la Nación. Holocausto, preguntas, respuestas y propuestas para su enseñanza. Pensar la dictadura, terrorismo de Estado en Argentina. Preguntas, respuestas y propuestas para su enseñanza. Pensar Malvinas, una selección de fuentes documentales, testimoniales, ficcionales y fotográficas para trabajar en el aula. Holocausto, preguntas, respuestas y propuestas para su enseñanza. El Holocausto es un punto de inflexión en la historia de la humanidad, que obligó a repensar las preguntas fundantes de una sociedad. ¿Qué es un hombre? ¿Cómo forjar la vida en común? ¿Cómo fue posible el horror? Este acontecimiento es un espejo que permite además pensar otras experiencias límites del siglo XX. El libro recorre estas problemáticas a partir de 15 preguntas y respuestas y ofrece para acompañar la enseñanza de este tema tan complejo una selección de fuentes, imágenes y propuestas de actividades para el aula. Si la educación tiene un sentido, es evitar que Auschwitz se repita, escribió Theodor Adorno. Este horizonte tan necesario como ambicioso es también el que acompaña la edición de este libro y de esta colección. Pensar la dictadura, terrorismo de Estado en la Argentina. Preguntas, respuestas y propuestas para su enseñanza. Durante el siglo XX, la Argentina presenció sucesivos golpes de Estado. El último, ocurrido en 1976, implementó una política de terrorismo de Estado que desplegó mecanismos inéditos de control y disciplinamiento social a través de la desaparición sistemática de personas, el robo de niños y los centros clandestinos de detención. El proyecto económico de este período implicó la desindustrialización del país y condenó a la miseria a millares de argentinos. A través de 25 preguntas, el libro recorre las principales dimensiones de este período de la historia argentina. Algunas plantean cuestiones fácticas. ¿Qué sucedió el 24 de marzo de 1976? Y otras indagan en aristas filosóficas. ¿Por qué enseñar el terrorismo de Estado en Argentina? Las preguntas están organizadas en 4 capítulos principales.
el terrorismo de Estado, dictadura y sociedad, la dictadura en el mundo y el pasado en el presente. El material incluye una selección de imágenes y fuentes para acompañar los capítulos, y además una serie de propuestas de actividades para trabajar en el aula. A casi 35 años del último golpe de Estado, el Ministerio de Educación distribuye en las escuelas un libro que hace suyos los aportes de las luchas sociales para explicar qué fue el terrorismo de Estado, y asume un compromiso inclaudicable con la memoria, la verdad y la justicia. Bajo el puñal del invierno. Pensar Malvinas, una selección de fuentes documentales, testimoniales, ficcionales y fotográficas para trabajar en el aula. Su tambor de desvelos salió la luna a rezarle. La Guerra de Malvinas, el único conflicto bélico que la Argentina libró durante el siglo XX, constituye uno de los episodios más controvertidos de la historia reciente. Por un lado, fue producto de la decisión de un gobierno de facto, que desde 1976 venía implementando una política de terrorismo de Estado. Y por otro lado, se trata de una reivindicación sostenida en el legítimo reclamo de la soberanía argentina en las islas. Mientras le nacen violines a los álamos del valle. El libro aborda el tema a partir de 6 capítulos que recorren los siguientes interrogantes. ¿Qué lugar ocupan las islas en el imaginario nacional? ¿Por qué la causa Malvinas fue construida como una metáfora de la nación? ¿Qué pasó cuando la dictadura apeló a esa imagen para convocar a la guerra de 1982? ¿Qué batallas simbólicas se desarrollaron para construir las memorias de la guerra? ¿Qué diferencias regionales tensionan esas memorias? ¿Qué hizo la escuela con este tema? ¿Cómo recordar a los soldados que allí pelearon? Una rigurosa selección de fuentes y propuestas de actividades permiten responder, aunque no de manera definitiva, esta serie de preguntas. Pensar Malvinas pretende ser, a partir del ejercicio crítico de la memoria en las escuelas, un homenaje a los soldados que allí combatieron y un aporte al mantenimiento del reclamo de la soberanía nacional sobre el archipiélago usurpado. Y caminan los caminos con sus escoltas de azaré. A través de esta colección, el Ministerio de Educación se propone legar el pasado reciente a las nuevas generaciones, no simplemente para que lo conozcan y lo reproduzcan, sino con la esperanza de que también lo recreen y puedan así transformar el mundo. La copa de los... Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan. Ese lugar es mañana. El programa Educación y Memoria depende de la Subsecretaría de Equidad y Calidad Educativa, seguramente porque promover la transmisión y la reflexión sobre la historia reciente, el acceso a la información y a la documentación es calidad educativa. Mira, yo creo que hay claramente una política de Estado que sostiene, ¿no?, memoria, verdad y justicia, que pone en ese marco la necesidad de evocar y de memorar hechos de nuestro pasado reciente, sin duda los hechos vinculados a la última dictadura militar, pero también otros, ¿no? También nuestras luchas históricas, nuestras luchas por la soberanía, por la identidad, etcétera, etcétera. Pero también formamos parte de una gestión de gobierno que creemos que con la evocación, por lo menos sola, no alcanza. Además la evocación implica un riesgo, ¿no? La evocación per se implica el riesgo de la ritualización y de cierta manera la posibilidad del vaciamiento de sentido. Por eso, desde este Ministerio de Educación y desde el año 2003 se llevó adelante una política que tiene que ver ya no solo con la evocación, sino con educar en, por y para la memoria. La educación es lo que se aprende, es lo que te asegura mantener vivo y mantener despierto ciertos hechos de nuestra historia que determinan o inciden sobre nuestro presente. En ese marco es que la educación como política de Estado, y luego la Ley de Educación Nacional lo define, la educación como política de Estado, te decía, es una educación basada en la memoria.
Digo, y no en cualquier memoria, sino en una memoria que apunte a la construcción de una sociedad más justa, en una memoria que apunte a la defensa de nuestra soberanía y nuestra identidad nacional, y que efectivamente apunte a recuperar y rescatar los hechos de nuestro pasado reciente y no tan reciente. Nosotros trabajamos con un concepto de memoria que es dinámico, que está en permanente construcción, como la memoria misma. En realidad el concepto de memoria pensado en la pedagogía tiene que ver con algunas líneas de pensamiento que comienzan por el lado de la filosofía, de la sociología, la historia, que empiezan a preguntar sobre acontecimientos claves del siglo XX que han dejado huellas en las sociedades y de alguna manera deja instalada para la pedagogía una pregunta que es fundamental, que es la de cómo enseñar situaciones límite, cómo enseñar que otros hombres fueron capaces de dañar a otros hombres, de cometer delitos de lesa humanidad contra otros hombres. Esta pregunta y este legado que de alguna manera deja a Teodoro Adorno de que Auschwitz no se repita y que nosotros podíamos decir que nunca más suceda lo que sucedió durante la última dictadura militar en la Argentina, son preguntas que para la pedagogía son difíciles de responder, son necesarias, aparece como horizonte esta posibilidad, digamos, o esta necesidad de construir algo que nos permita que esto no suceda, sabiendo que no es posible una vacuna, que no es posible, pero teniéndolo como horizonte, teniendo como horizonte la necesidad de un trabajo para tener ciudadanos que puedan ser críticos, que puedan formarse en cuestiones de memoria para poder pensar en una sociedad mejor y también sobre todo pensar que estos problemas son problemas humanos, en humanizar estas cuestiones y pensar que estos acontecimientos claves del siglo XX, signados por el horror, fueron responsabilidad de hombres y mujeres, y eso que nos haga pensar algunas preguntas hacia nuestro interior de alguna manera. En ese mismo siglo hay otros aportes que son para seguir pensando, para pensar también en lo propositivo, también en cómo se formulan los derechos humanos, en cómo empieza a construirse también toda una doctrina que sirve de base también para esto que sería una pedagogía de la memoria. En realidad la pedagogía de la memoria lo que hace es pensar en cómo, qué y para qué enseñar estos temas de memoria. Nosotros vivimos en realidad en una sociedad, hay muchos pensadores que sostienen que las sociedades contemporáneas están obsesionadas por el recuerdo, que se construyen monumentos, que se ponen fechas, se instalan fechas en el calendario, que suceden distintos acontecimientos que hacen que la memoria esté instalada en la sociedad. También la socióloga Elizabeth Schelin sostiene que de alguna manera la memoria está presente siempre. Si uno agarra cualquier diario, encuentra una noticia actual que tiene que ver con el pasado, ¿no? Esto que digo que las sociedades están obsesionadas por recordar no tiene que ver con algo que nos pase solamente en la Argentina, sino con otras sociedades que también piensan temas de memoria y que en sus agendas actuales tienen temas de memoria. Por supuesto que en la Argentina y en los últimos años esto ha estado instalado de un modo muy fuerte, la creación de los sitios de memoria, la instalación del 24 de marzo como feriado nacional, son hitos que hacen que la memoria esté presente y que esté presente también en la escuela. Segundo, las autoridades de los respectivos establecimientos serán responsables de la difusión del contenido del folleto entre todo el personal docente y administrativo. Tercero, el personal de supervisión controlará el cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución. Regístrese, comuníquese, archívese. Juan José Catalán, Ministro de Cultura y Educación. Niveles preescolar y primario. El accionar subversivo se desarrolla a través de maestros ideológicamente captados que inciden sobre las mentes de los pequeños alumnos, fomentando el desarrollo de ideas o conductas rebeldes aptas para la acción que se desarrollará en niveles superiores. La comunicación se realiza en forma directa a través de charlas informales y mediante la lectura y comentario de cuentos tendenciosos editados para tal fin. Todo está guardado en la memoria,
Sueño de la vida y de la historia